de Sofía. Muy buenos días a todos. Para mí es motivo de particular alegría estar acá con ustedes de nuevo. Pero como el poema es largo, pero el tiempo concedido es breve, me limitaré a hacer un agradecimiento general y empezar. Bueno, El collar de Elena en el cuello de Sofía, una lectura del poema Recinto de Javier Sologuren. A finales de 1967, Javier Sologuren dio a conocer Recinto, el primero de los 3 únicos poemas extensos que escribió a lo largo de su vida. Cuando en 1971 el Instituto Nacional de Cultura publicó la segunda edición de Vida Continua, se hizo más visible el carácter programático de Recinto, su declarada condición de arte poética, que vieron los pocos críticos que se animaron a reseñarlo. Sospecho que la particularidad de Recinto estuvo encubierta por un título que parecía prolongar aquella errónea y sesgada lectura que veía en Sologuren a un poeta encerrado en la contemplación pura, en los detenimientos que lo apartaban del acontecer que definía a sangre y fuego la historia de aquellos años. Cuando hablo de aquellos años me refiero al Perú de los años 50, 60, sobre todo de los 50, donde la poesía peruana estuvo desgarrada entre 2 grupos inconciliables, los llamados poetas puros y los poetas sociales. Y Javier Sologuren, junto con Jorge Eduardo Ielson, era considerado los paradigmas de la poesía pura. Bueno, Recinto se da inicio con 2 epígrafes que provienen de tradiciones opuestas, pero simbólicamente anudadas en la perspectiva cultural del hablante. El primero proviene de Fénix, de Lawrence, y dice, está citado y ustedes tienen el texto: «Oh Perséfone, Perséfone, tráeme de los infiernos la vida de un muerto». El segundo, de una narración quechua recogida por Francisco de Ávila y traducida al castellano por José María Argueras, y dice, en los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaban su cadáver, así nomás, tal como había muerto, durante 5 días. Al término de ese plazo, se desprendía su ánima, sí o diciendo, como si fuera una mosca pequeña. Las 2 citas insisten en la vida después de la muerte, o, mejor dicho, en el hálito de una vida recuperable después de la muerte. Si la primera alude al mito de Perséfone y al contrasentido que resulta de traer un muerto a la vida, el segundo alude al mito de la mosca azul, o en quechua la chivirinca, que no es otra cosa que el alma que escapa del cuerpo a los pocos días de morir. Al ser traducciones de versiones orales, la superposición de ambas citas supone su aclimatamiento al entorno cultural del hablante y sus lectores. Los inconvenientes de la traducción forman parte de la condición sincrética de un hablante que no busca otra cosa que la verdad sin renunciar a la belleza. Los 142 versos de Recinto se organizan en 7 fragmentos carentes de puntuación y de mayúscula, cuya extensión varía entre los 7 y los 41 versos libres. Salvo el que da inicio al poema, cada uno de estos fragmentos se propone como el desarrollo de la acotación parentética que la antecede, o como la conclusión de la acotación que continúa. Estas 6 acotaciones, en las que intervienen el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann y un huaquero anónimo peruano, funcionan a la manera de estribillo, es decir, como pegamentos que ensamblan los distintos fragmentos y permiten la continuidad del discurso. Pero estas acotaciones funcionan también como cortes que interrumpen la secuencia discursiva, permitiendo la identificación de cada fragmento y desarrollo argumental. Es importante hacer notar que estas acotaciones, a diferencia de las estrofas propiamente líricas, están referidas en la primera persona del plural, lo que sugiere la participación activa del hablante tanto en la expedición arqueológica como en la narrativa que la evoca. La declarada fascinación de Sologuren por Schliemann tiene que ver con su terca fidelidad a lo que consideraba una verdad histórica, la existencia del escenario donde se desarrolló la guerra de Troya tal como aparece en la Ilíada. Resulta conmovedor comprobar que el interés de Schliemann por Troya lo llevó a excavar entre 1890 y
y 1895 los yacimientos de Troya, Micenas, Tirinto y Orcómeno. La intensa y novelesca vida de Schliemann compensa el hecho de que su labor como arqueólogo se viera empañada por su falta de profesionalismo, pero ni sus más enconados detractores pudieron negar la validez de sus descubrimientos. Esto explica que Schliemann haya pasado con mayor gloria a la historia de la literatura que a la historia de la arqueología, lo que en buena cuenta no significa más que una justa devolución. Hijo de su época, Schliemann tenía una visión romántica y heroica del pasado griego, nada más lejos de la visión barroca que veía en las ruinas una comprobación del paso del tiempo y la acción destructora de la muerte. Basta recordar como ejemplo la canción A las ruinas de Itálica de 1595 de Rodrigo Caro para establecer el contraste. Si para el romántico Schliemann el rescate de las ruinas significa la recuperación de un pasado que abandonaba su mutismo y volvía de la muerte para decirnos algo, para el barroco Rodrigo Caro, el silencio y la fijeza de las ruinas eran la advertencia de lo que a todos los aguarda, la fatalidad de la decadencia y la presencia obsesiva de la muerte. Más cerca de la visión de Schliemann que la de Caro, Sologure no ofrece en el recinto una comparación alegórica donde los excavadores se comportan en armonía con el hablante poeta. Ya sabemos que la alegoría tradicional funciona según el esquema A es como B, solo si A y B son analizados en sus componentes, como ocurre, por ejemplo, en los milagros de Nuestra Señora. Pero ante el poema de Sologure, no sabemos si estamos ante el relato de una expedición arqueológica, cuando en realidad leemos el proceso de la creación poética, o ante el proceso de la creación poética, cuando en realidad leemos el relato de una expedición arqueológica. El poema se inicia in medias res, sugiriendo una escena anterior no enunciada. Su personaje principal es la muerte, o mejor dicho, el efecto inmovilizador que produce la muerte cuando se hunde en la historia, es decir, en el tiempo y en el espacio, en las personas de toda condición, las plantas, los animales y los objetos. La muerte, pues, no es presentada como un agente destructor, ni anunciada, como en los poemas barrocos, por el silencioso trabajo de la decadencia. Las cosas continúan existiendo, pero fatalmente enterradas en un reino en espera de la redención que les devuelva la ansiada movilidad. Las imágenes de detención prolongan la superposición cultural expresada simbólicamente en los epígrafes. A la araña del mito griego se superpone el quebrado canto del cuculí americano. A la fódelo se superpone el heliotropo, flor propia de los bosques húmedos del Perú. Esta observación señala el carácter sincrético que define al hablante y la universalidad de su reflexión. El oculto esplendor de ese reino se halla encerrado bajo tierra, pero también bajo el tiempo limpio y callado donde transitan las patas del rebaño entre olivos europeos y muelles americanos. Voy a ir leyendo el poema. Así comienza. No circulaba nada, nada rodado, nada oscilado. La muerte cayó de arriba abajo como un puño inapelable. Se entrañó el aire. La araña quedó al cabo de su hilo seca. La falena, recamada. El facetado insecto, intacto y muerto. En la segunda sílaba quedó del cuculí el quebrado canto. Desconocidos la sandalia y el asfódelo, inmerso en su alma el heliotropo. En suaves flores, deshecho el hueso blanco, se contrajeron racimos, rostros, vísceras. Espacio y tiempo apretaron sus mandíbulas. Hubo objetos que no desistieron. El oro recogió sus destellos. Lo encerrado fue el reino. Solo un latido tocó nuestra memoria. La angustia pesó tanto como la sangre encendida. La estrella no crepitó sobre la ola, ni sobre frescas hierbas descendieron lágrimas o presagios. Todo quedó como cuando se destapa una tina, un final estertor y barcos de papel, el niño que jugaba, blancos, hacinados, nada, nadie, ni rey, ciudadano o mendigo, entre 100.000 hojas secas, sintiendo hurgar su fina daga, oculto esplendor bajo las patas del rebaño,
bajo olivos y muelles, bajo tiempo limpio, todo limpio y callado. ¿De qué modo este primer fragmento anuncia el carácter de arte poética en el que coinciden los críticos? Entre las imágenes de detención que se suceden, hay una que reaparecerá una y otra vez a lo largo del poema. Me refiero a las 100.000 hojas secas, que en primera instancia aluden al humus que cubre y oculta el reino. Esta lectura no debe hacernos olvidar que hojas es también sinónimo de páginas, y que estas 100.000 hojas secas se refieren, como el mismo Sologuren lo ha sugerido, a la manifestación simbólica de aquello que se encuentra enterrado en el subconsciente, vale decir, aquellas huellas del pasado personal que reclaman ser desenterradas. No se trata de una evocación nostálgica de la infancia, sino de extraer de 100.000 hojas secas el poema. Este deseo conduce, por un lado, a considerar el pasado personal como una historia silenciada que es posible recuperar mediante el proceso de destilación que supone la búsqueda poética. Por otro lado, esas 100.000 hojas secas aluden, como bien lo ha observado Luis Rabasa, a los folios de la historia de la humanidad, pero también a los folios de la tradición literaria paralizada por la muerte. La labor del poeta acaso no es, entonces, traer a la vida esas 100.000 hojas secas y hacerlas circular. De ser así, no estaríamos ante una postura conservadora ante la tradición, sino ante una poética que ve en el desenterramiento el rescate de una tradición que de otro modo sería inoperante. Y aquí aparece el primer comentario parentético. Una mosca, tal vez negra o azul, nos recordaron, nos confesó el Guaquero y quizás Schliemann. Tal vez sea pertinente decir que Guaquero se llama en el Perú no a los arqueólogos, sino a las personas que se ganan la vida extrayendo de las ruinas prehispánicas las vasijas artísticas, tanto incaicas como preincaicas, con motivos comerciales. Pero al hacer esto arruinan, es decir, como no son arqueólogos profesionales, arruinan todo el trabajo de los arqueólogos. Bueno, entonces acá hay dos guaqueros, ¿no? Un guaquero con estilo Schliemann y el guaquero peruano, que están presentes en estos efectos parentéticos. Esta primera acotación es la encargada de activar la cita que alude a la narración quechua recogida por Francisco de Ávila. Ella introduce la mosca que se desprende del cadáver a través de la confesión del guaquero, ¿no? Recuerden, cuando moría un hombre, a los 5 días salía la mosca azul, que era el alma. Esta confesión es dada a un nosotros, cuyo universo cultural es compartido con el del guaquero y con Schliemann. Este anuncio de la vida, de un muerto, este anuncio de la vida de un muerto es un espacio vacío, pero también el anuncio de la llegada al sitio donde se llevará a cabo la excavación. La botella arrojada no a la movilidad del mar, sino a la fijeza de la profundidad terrestre. Sigo leyendo. Llegamos al sitio del aire, a la botella subterránea, allí donde traslucen escarlatas alas de pimiento, esmeraldas polvorientas, turquesas absorbidas por milenios. El aire estaba allí con su túnica de fiebre, nimbado de altos vasos donde cuaja el silencio, toda costra su grave sangre. El encuentro del sitio supone el contacto con el silencio que lo resguarda. Se trata de un silencio milenario cuajado en costra de grave sangre, otra imagen de las capas de tierra y piedra que hay que romper laboriosamente para llegar al tesoro. Esta imagen se anuda con las 100.000 hojas secas, cuyo silencio está a punto de romperse. La expedición, pues, se encuentra al borde del abismo excavado, del cual se extraerá el tesoro del poema. Leo. Usted sabe, dijo Schliemann, dijo el guaquero, después de cuánto romper la tierra, al fin estábamos al borde. Ante el abismo que ofrece la promesa de la revelación, el poeta y el arqueólogo perciben la grandeza de lo sagrado, ¿no? En un momento dicen, el abismo es implacable, abrir los labios, respirar profana, intentando, sin embargo, extraer de 100.000 hojas secas el poema, hollando el manto oscuro, el oro de la tierra. Esta percepción, sin embargo, se encuentra empañada por los escrúpulos de la profanación y por el vehemente deseo de extraer el poema, apurando la dosis de verdad y de delirio. ¿Por qué esta sensación de estar profanando algo que sienten Schliemann y el guaquero?
Profanar, como lo estatuyó el jurista Trebasio, recordado por Agamben, no es otra cosa que restituir al uso y a la propiedad de los hombres aquello que ha sido sagrado o religioso. El otro nombre de aquella desligación, porque religión no significa religar, sino relegar, ¿no? Es exactamente lo contrario. El otro nombre de aquella desligación era pureza. Lo profano era también lo puro, es decir, lo que ya no es ni sagrado, ni santo, ni religioso. Esta reivindicación de la pureza, recuerden que a Sologuren lo tildaban de poeta puro, es lo que permite homologar la verdad de la literatura con la verdad de los hombres. Se trata, al fin y al cabo, de un homenaje. La joya sagrada del mito es profanada y puesta en el humanísimo y joven pecho de la esposa de Schliemann, cuyo nombre, Sofía, vale en griego por sabiduría. En este contexto, la palabra verdad no se complementa con la palabra delirio en lo que tiene de entregarse a la locura visionaria, sino en lo que tiene de despropósito, de sembrar fuera del surco. Tal es el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Para los antiguos romanos, delirar era sembrar fuera del surco, ¿no? Y nosotros hemos adaptado esa palabra para incorporarla al lenguaje de las desviaciones mentales, delirar. Solo si recordamos que para los labradores de la antigua Roma la palabra verso equivalía originalmente a surco, se entiende que la revelación de la palabra sea de algún modo equivalente a la cosecha y las semillas arrojadas fuera del surco a los errores que nos configuran. La parte negativa de ese tesoro que también es necesario sacar al aire de la vida mediante el poema. Entonces, amigo, leo el poema, dijo el huaquero, dijo Schliemann, entonces vimos el tesoro. Decididos a extraer de 100.000 hojas secas el poema, ruido o palabra que fuera a quebrantar la equívoca eternidad de la muerte, rompimos la entraña, rompimos el sello, cayó el polen musitante, la remota semilla, ardió el grano del cereal incógnito, la luz fue el aire de la vida. ¿Por qué la apuñalamos? ¿Por qué la penetramos? Esta tierra que nos mueve, nos llama, nos excita, preguntó Schliemann, preguntó el huaquero. La violencia que acompaña a la profanación conduce del cuestionamiento del acto de horadar la tierra al sentido último de horadarla. Las preguntas formuladas por Schliemann y el huaquero tienen un carácter inequívocamente sexual, como también lo tiene la respuesta. La tierra los mueve, los llama y los excita. Al misterio de la revelación se suma otro aún más cruel y demandante, el misterio de la seducción, cuyos hilos nunca sabremos quién mueve ni por qué obedecemos. Leo. ¿Quién nos apura? Sí, ¿quién nos pide cuentas antes que el día concluya? ¿Quién el plano nos muestra, nos exige entenderlo? ¿Quién muerde en nuestro corazón el ácido fruto? ¿Quién? Dijo el huaquero. Abrí un fardo y quise hallarlo siempre. Dijo Schliemann. Las armas brillan y más tarde volvieron a brillarme en el recuerdo. La incapacidad de dar respuesta a estas preguntas es pareja a la incapacidad de encontrarle sentido a una vida cuyas leyes fatalmente nos gobiernan. En la sexta estancia del poema, el hablante intenta acercarse a lo que parece considerar la ley más misteriosa y opresiva que guía nuestros actos, el amor. Pero el amor entendido como una respuesta a las seducciones de un mundo que nos empuja a empresas tan inexplicables y arduas como la búsqueda de la ciudad de Troya o extraer el poema de 100.000 hojas secas. Para comprender las demandas de ese amor, de esa obsesión a la que nos obliga el amor, no bastan el fuego incorruptible del corazón ni los dioses que día a día levantamos. Las preguntas de Schliemann y el huaquero expresan desconcierto ante estas demandas. Ellos no saben por qué apuñalan la tierra ni por qué la penetran. Lo único que saben es su pasión por hacerlo y que esa pasión es una trampa de la que se sirve el crudelísimo e insaciable amor para llevar a cabo sus designios. Leo. Pero no basta el cielo, sus espadas triunfadoras, sus transparentes lagos, sus ardientes espumas. Los ojos que acarician, no basta el fuego incorruptible del corazón
ni su marcha de reloj de infinitos rubíes. No basta la tierra, cuya sustancia nutrimos, la enmascarada y ocultante, calidoscópica, atesorada, reverberando en fraccionados espejos, en irrepetibles accidentes. La embriagadora, la desamorada, nuestro amor no basta, menos aún los pobres dioses que día a día levantamos, día a día quebramos con manos y palabras. No basta, no basta al amor, el crudelísimo, el insaciable. No deja de sorprender que el alto grado de lirismo de esta instancia se ha logrado a través de la vía negativa. El desfile de imágenes que se suceden no le bastan al amor, quien parece exigirle al hablante la satisfacción de una verdad última, poniendo a prueba su capacidad para expresarla con toda la belleza de la que es capaz. La insaciabilidad de ese amor equivale al reconocimiento de la frustración del hablante frente a lo indecible que lo asedia. Pero esta frustración, lejos de acallarlo, se convierte en su más ferviente razón de ser. Esta paradoja solo puede explicarse si reconocemos, como reconoce Agamben, que el lenguaje puede perfectamente nombrar aquello de lo que no puede hablar. Este reconocimiento descansa en una antigua y necesaria distinción entre el plano del nombre, onoma, y el plano del discurso, el logos. Si adaptamos esta reflexión a la poesía, en la sexta instancia del recinto no estaríamos ante un discurso, un logos definitorio que satisface la exigencia del amor, sino ante una secuencia de onomas, nombres, cuya belleza solo puede nombrar, pero no demostrar aquello que no puede decir. El último comentario parentético del poema ofrece un atisbo de sentido a las actividades a las que tan intensamente ha sido empujado el hablante junto con Schliemann y el huaquero, la de ofrendarse a la tierra luego de haberla apuñalado y penetrado para recibir la revelación. La última estancia del recinto no se plantea como un desfile de imágenes que aspiran a satisfacer las exigentes demandas del amor, sino como el enunciado de la revelación tan arduamente buscada, la conciencia de que al ser polvo y al volver a él somos origen, y que nuestro pasado puede resurgir de la muerte, el mutismo y la inmovilidad gracias a la actividad poética. Y leo ya la última parte del poema. Porque todo es origen, nuestro polvo, nuestro oro, el crujiente muerto y vivo, hacinamiento de las hojas, el brazo tendido hacia la vida, las aguas hostiles de la charca, el tornillo sin fin, el heliotropo ardiendo nuevamente junto al muro, la sandalia en el sendero, las ilusiones cayendo desde siempre, el espíritu que sube de la botella rota, la madera tatuada por los años, la llave colgada de cualquier llavero, el silencio con camisa de seda, la prieta bulla de la calle, las piedras, canto rodado, canto edificado, las moscas negras, áurea, irisada, los cordiales saludos y los saludos de compromiso, las palabras que son vocablos, que son voces, que son términos, los adobes roídos del sol, la vuelta de la esquina, la tina llenándose de agua, derivando los barcos de papel, la infancia del centavo gordo y del centavo chico, la situación relativa al absoluto, la sangre que se va por la que viene, el collar de Helena en el cuello de Sofía, la fuente negra, el claro pozo, la pintada arcilla del mastuerzo, el cine y su esfera de sueños, el cambio de piel y de ropa, las 100.000 hojas secas y el estar decidido a extraer de ellas el poema, y todo oscilando, rodando, circulando. Las imágenes que conforman esta estancia responden a una voluntad totalizadora, pero también a la puesta en acto de la revelación obtenida. La totalidad rescatada cobra movimiento y asistimos a un proceso en el cual todo regresa de la muerte por el mismo sumidero por el que se fue. Y todo aquello que estaba detenido por la muerte vuelve a oscilar, a rodar, a circular. El poema, pues, ha cumplido su objetivo. Ahora bien, ¿cómo es que las imágenes de esta estancia, a diferencia de la anterior, logran constituirse en logos? Una respuesta posible está en el uso de la conjunción casual porque, que da inicio a la secuencia anafórica. Gracias a ella, entendemos que todas estas imágenes son modos de una única respuesta que compromete el origen. Por otro lado,
las imágenes están en su mayoría organizadas en torno a una serie de oposiciones y duplicaciones que configuran simbólicamente la totalidad. Estamos ante un traspaso simbólico que pone en un mismo plano las oposiciones entre pasado y presente, mito e historia, mundo occidental y mundo andino, ficción y realidad, infancia y madurez, acontecimientos cruciales y eventos cotidianos. Tal vez la imagen que mejor resume esta idea sea la del collar de Helena en el pecho de Sofía, donde la relación onomástica define simbólicamente la actitud de un hablante que reconoce el traspaso de la joya del pasado, la belleza, el mito y la literatura, Helena de Troya, al pecho del presente, la verdad, la historia y la biografía personal, Sofía en Gastrómenos, ¿no?, la última esposa de Schliemann. Y aquí terminamos. En este punto conviene preguntarse si en Recinto estamos ante el poema del proceso o el proceso del poema. La respuesta no es fácil. Si aceptamos que se trata del poema del proceso, nos veríamos forzados a admitir que el poema del que habla Recinto solo existe en el deseo de ser extraído de las 100.000 hojas secas. El poema no está. El poema habla del poema que deberíamos estar leyendo. Si aceptamos, en cambio, que se trata del proceso del poema, debemos admitir que aquello que leemos se encuentra amenazado de muerte, pues siempre es posible no encontrar el tesoro, equivocar el área de desenterramiento o sucumbir ante el reto y la frustración. Pero, y esto es lo más importante, admitimos que en la extraña alegoría que propone, el poema ya existía anteriormente. El hiato de muerte invita a matizar el carácter cíclico del poema. Recinto no termina exactamente como comienza. El poema termina con la negación del modo en que comienza. El paso de la muerte a la vida es el paso de la inmovilidad de lo enterrado a la movilidad de lo desenterrado. Se emplean, sí, los mismos verbos, circular, rodar, oscilar, pero al comienzo como participios que modifican a nada, ¿no? Nada oscilado, nada caído, nada rodado, nada oscilado, y al final como gerundios que modifican a todo, ¿no? Todo circulando, todo rodando, todo oscilando. Recinto podría definirse como el tránsito del participio al gerundio si no fuera por el comienzo in medias res y la ausencia de punto final que invitan a considerar la inversión de dicho tránsito. El ciclo se reinicia una vez que se suspenden los enunciados, y ese reinicio no será otra cosa que una vuelta del poema a las 100.000 hojas secas de donde fue extraído, el recinto de la tradición literaria de la que aguardará ser rescatado en cada lectura. Muchas gracias.